Yo creo que nos encontramos en esta quinta sesión del día de hoy, de 15 de marzo de 2004, en las clases dirigidas a mis alumnos de la Universidad de Margarita, Unimar, en la maestría en Derecho Procesal Penal, ya habiendo abordado la explicación de los recursos en el proceso penal, nos encontramos en la fase de preguntas de los alumnos. Entonces, bueno, nos encontramos en que ya aquí sí disponen ustedes de buenos 40 minutos. Esto va como que va a trascender a las 10 de la noche. Buenos 40 minutos para hacer las preguntas respectivas que tengan a bien hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? Profesor John Maynard Guzmán. Sí. Profe, hace rato cuando usted hizo la pregunta, yo la verdad no sé la respuesta. Me gustaría que usted me la pudiera responder. ¿Y por qué no? ¿Cuándo la CUEN puede extralimitarse o decidir algo distinto? Cuando decide la nulidad de oficio. Cuando decide la nulidad de oficio en base a los supuestos de la sentencia del 15 de octubre del año 2002, caso Eduardo Centey, ejercicio de control difuso, violación de garantías constitucionales o efecto extensivo. Ok, está muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, bueno, me va a disculpar, ¿no? Con relación a los recursos, cuando se consigna un documento, o sea, Ya va, pero en el Código Procesal. Identifícate, por favor. Ok, Arianna Carrasquero, profe, Arianna Carrasquero. Ok, en el Código Procesal Civil, el 230, cuando hay un libelo de la demanda, cuando hay una demanda, tipifica una serie de requisitos. Ahora, en la parte penal, para estos recursos, ¿en dónde están esa serie de requisitos? Los requisitos están descritos en lo que atañe a la apelación de auto en los artículos 440, en lo que atañe a la apelación de sentencia en los artículos 445, en lo que atañe al recurso de revisión procesal penal en los artículos 463 y siguientes, y en lo que atañe al recurso de revocación en los artículos 436, 37 y 38 del Código Orgánico. ¿Alguna otra pregunta? Arianna Carrasquero, profe, con relación a cuando se emite, se elabora ese escrito y uno acompaña. ¿Cuál escrito? Vamos a ver, por ejemplo, el de apelación, ¿ok? O cualquiera de estos escritos de recurso. No cualquiera. Apelación. Ajá, Apelación de auto o ok. apelación de sentencia. ¿A cuál te refieres? Bueno, me gustaría entonces en los dos, tanto apelación de sentencia y en la parte casación, ¿ok? No, ya va. Casación no Ajá. es apelación. Apelación de auto ante la Corte de Apelación. Apelación de sentencia ante la Corte de Apelación. Recurso de casación ante la Sala de Casación Penal. Ajá, pero me estoy refiriendo al documento que uno elabora, ¿ok? Este documento, al recurso escrito. Cuando este recurso, ok, tiene unas ciertas partes que usted me está diciendo que está contemplado en estos artículos. Adicionalmente, si uno le anexa documentos del expediente, se debe anexar esos documentos al expediente, esas copias son simples. ¿Cómo son esos documentos que acompañan a un recurso? Si se interpone el recurso de apelación de autos, el artículo 440 establece que puede ser con o sin prueba. Si ustedes ponen la copia certificada de los documentos, entonces le consigna las copias certificadas. Si usted lo que contiene son copias simples, le consigna la copia simple. Pero también se puede indicar que la Corte de Apelaciones recabe las actuaciones originales. Ahora, en lo que se refiere al recurso de apelación de sentencia,
y apelación y recurso de casación, no es necesario que estés acompañando ninguna prueba que se encuentre dentro del propio expediente, puesto que cuando se interpone el recurso de apelación de sentencia o el recurso de casación, se remiten las actuaciones originales y lo que tienes es que señalar expresamente en el recurso cuál es la prueba que se encuentra dentro del expediente que quiere hacer la significación. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Profesor, le habla Marheidi. Marheidi, ¿qué? Vázquez. Bueno, pero por favor, den el nombre y apellido porque recuerden que esto va a quedar grabado, va a quedar en YouTube y es bueno que se sepa. Profesor, hay un tema que casi no se toca ahorita que estaban tocando el tema de adolescente y me gustaría escuchar su opinión o criterio en relación en materia de adolescentes en la prueba anticipada, ya que es una prueba que no admite prueba en contrario, ¿verdad? Y que no tiene apelación, no tiene nada. Pero si la víctima pudo haber existido un error o cualquier circunstancia, no quiero puntualizar nombres de que si es papá, que si es hermano, que si es tío, que si fue el vecino, no. Esa prueba anticipada, ya prácticamente la persona queda condenada. Hay muchos sofismas lo que tú me estás indicando, hay muchas falsas verdades lo que me estás indicando. Exacto, eso es lo que quiero escuchar Entonces, fíjate, científica. La prueba anticipada está descrita en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Es una prueba que se anticipa, como el nombre lo indica, al propio juicio. Puede ser realizado tanto en fase preparatoria, en fase intermedia, y yo soy de los que cree que inclusive puede ser anticipada aún en la propia fase de juicio. Ha existido una jurisprudencia reiterada por parte de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal, que en el caso del que tenga que deponer, sean menores víctimas o sean menores testigos, se procurará la realización de la prueba anticipada por una razón muy importante. El menor no vamos a tener en mente los asuntos que no estén vinculados a su propia intimidad, a su propia realización personal, y por lo tanto algo que ocurrió hace tanto tiempo, en la medida que el tiempo va pasando tiende a olvidarse, y por lo tanto esa decisión lo que indica es que en la medida de lo posible la declaración de las víctimas siendo menores o de testigos tenía que realizarse por la vía de la prueba anticipada. Ahora bien, el 16 del Código Orgánico nos está hablando de que la obtención probatoria tiene que ser por vía de la inmediación. Inmediación es mucho más importante que mediación. Es mucho más importante que yo me esté convencido sobre la base de una relación probatoria directa, de un desahogo de la prueba directa, donde yo vea los dichos, las genuflexiones, el comportamiento, a que yo lea una prueba. Por lo tanto, si ese menor se encuentra presto para declarar en el juicio oral y público, nada niega la posibilidad para que se admita en virtud del artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal. Y eso puede ser por vía de una prueba complementaria, porque hay un hecho nuevo, que es lo que configuraría la prueba complementaria, que es la decisión del menor de declarar. Ahora, el problema sería en que, ¿qué pasaría si lo que dijo en el momento del juicio oral y público sea contrario a lo que haya dicho en la prueba complementaria, en la prueba anticipada? Ese es donde está el problema. Es allí donde radica el problema del asunto. Es decir, ¿qué debe tomarse más en cuenta? Debe tomarse en cuenta una prueba anticipada que se realizó con anterioridad, pero cercano al hecho, o una prueba presencial realizada ante el juez que va a tener una relación de inmediación, pero con distancia en el tiempo. Es decir, ¿qué es más importante tomar en cuenta? ¿La inmediación del juez o la dilación en el tiempo? Entonces son factores que han de ser apreciados por el juez. No existe un cartel
altavoz, no existe algo preciso en tal sentido dentro del Código Orgánico, porque dentro del Código Orgánico la única forma de apreciar la prueba es una simple y lacónica norma. El artículo 22, los dos paticos, la prueba se aprecia con sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. La sana crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Entonces, pudiera cuestionar la capacidad demostrativa del menor que ahora está diciendo que él no fue violado frente a lo que realizó hace 6 meses, en donde dijo que había sido violado. Bueno, aquí el juez tendría la posibilidad de acudir a otras pruebas, porque también en un ámbito de lógica podría decir que el menor con el tiempo pudiera haber sido coaccionado para que dijese ahora lo que antes había afirmado, y que lo que antes había afirmado tiene una relación mucho más directa con respecto al momento de los hechos. Entonces, en todo caso, la conclusión es, no debe sustentarse exclusivamente el juez a partir del tema de la declaración, si es contradictoria entre el momento del juicio y el momento de la prueba anticipada, sino que tendría necesariamente que atender a otros elementos probatorios para sustentar la tesis de la condena o la tesis absolutoria. ¿Te respondí? De acuerdo. Disculpe, profesor, pero de acuerdo a la versión de ese adolescente o de ese niño que pudiera ir a la prueba anticipada, prácticamente es una prueba condenatoria. No, no lo es. La audiencia de prueba anticipada no es una audiencia de juicio. Y entonces... No, yo sé, pero lo que él diga allí va a ser utilizado en todo el proceso. Bueno, correcto, pero lo que hay que tomarse en cuenta, lo que pasa es que en primer lugar, en la realización de la prueba anticipada no es una acta de delación, es decir, la realización de la prueba anticipada tiene posibilidad de ejercicio del contradictorio, es decir, de poder repreguntar la parte contra la que obra la prueba anticipada, pero también pudiera esa misma parte indicar que existen otras pruebas, es que depende del caso en concreto, es decir, no debemos sustentar exclusivamente la condena a alguien sobre la base de la declaración de un menor. Yo escribí un artículo que se denominaba el valor testimonial de los menores en los delitos contra la libertad sexual. Los sistemas apreciativos de la prueba son la sana crítica, la tarifa legal y la íntima convicción. No tenemos ni íntima convicción ni tarifa legal, tenemos sana crítica. Y la sana crítica no es más que la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba. Si él ha afirmado que contra él realizaron una actividad sexual, pero hay contradicciones en su dicho, eso debe ser tomado en cuenta por el juez en el caso en concreto. O sea, no es que se va a basar en esa sola prueba, porque si no estaríamos hablando del testis unus, testis nulo, tendría que hablar de una pluralidad de elementos a los efectos de sustentar esa condena. Muchísimas gracias, profesor. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Y la verdad que ustedes se están yendo por muchas otras preguntas que no tienen nada que ver con los recursos. Pero bueno, no importa. Aquí estamos para enseñar, pues. El conocimiento se comparte, profe. Sí, dígame, pregunte. Bueno, profe, entonces Ariana Carrasquero, que me quedó una duda. Con relación a los hechos, entonces significa que debo de apreciar yo como juez. Cuando me consigo con una denuncia con unos hechos, una prueba anticipada con otros hechos y voy a juicio con otros hechos. Es que no le entiendo su pregunta. Es decir, el hecho es uno solo. El hecho que hace presente es el hecho presente en la acusación. No existen más de un hecho. El único hecho, el hecho objeto del proceso, para que pueda haber congruencia entre acusación y sentencia, como lo indica el artículo 465 del Código Orgánico, es el hecho presente en la acusación. Ese es el hecho. ¿Okay? No puede haber otro, a menos que existan en el desarrollo del juicio oral y público lo que se denominan nuevos hechos. Artículo 342. Nuevos hechos que estén vinculados al hecho objeto del proceso. Entonces, lo que se va a sentenciar es del hecho que está presente en la acusación, a menos que existan los nuevos hechos en el desarrollo del juicio oral y público. Es sobre el hecho en la acusación sobre lo cual se va a sentenciar. Se lo voy a aclarar mejor. En la acusación
simplemente son tocamientos. A nivel, ¿Qué? en la denuncia, son simplemente tocamientos a nivel del pecho, de los Aunque está pezones, hablando de un tetas. delito Ajá. contra la libertad En los sexual. hechos. Ajá. Hecho. Eso es en la denuncia. Va a la prueba anticipada, ¿ok? Y entonces resulta que es una penetración, una violación. Así dice la persona, una violación, la adolescente. Y cuando va a juicio, resulta que ya no es que le metió el miembro, sino que resulta que es entonces que fue que le tocó con el dedo, pero allá abajo. Entonces, ¿cuáles son los hechos? El hecho es que existe una penetración con un objeto corporal que tiene capacidad fálica y la introducción de los dedos por vía vaginal de algún componente de la corporeidad que tenga capacidad fálica, como por ejemplo la mano, configura un delito de abuso sexual con penetración. No, profe, pero no lo penetró. O sea, le voy a repetir. En la denuncia se toca solamente. Es la denuncia. Un abuso sexual. Sin penetración. A la prueba anticipada, entonces hay un abuso sexual con penetración porque dice que la violó. Y cuando vea juicio, entonces no la violó, o sea, la violó con el pene. No la violó con otra cosa, con el pene en la prueba anticipada. Cuando va entonces a juicio, ya no es ni tocamientos ni con el pene, sino que fue que lo tocó con el dedo. Entonces, Sigue configurándose el tipo. De igual forma, sigue configurándose el tipo, puesto que el tipo habla, el delito de abuso sexual implica objetos que penetran y cavidades en donde se penetran. Objetos que penetran el órgano sexual masculino, cualquier componente de la corporeidad que tenga capacidad fálica, que tenga capacidad penetrante, u un objeto que simule uno de carácter sexual. Cavidades de penetración, la vagina, el ano, la boca. Entonces, sigue configurándose el mismo supuesto del delito por el cual fue acusado. Pero las alteraciones de los hechos no hacen suponer que hay una simulación de hecho punible. No, hay un nuevo hecho que se está configurando en la igual penetración. La penetración sigue siendo la misma. La penetración configura una igualdad con respecto al supuesto del artículo del 260. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Antonio Moreno es alumno mío. Bueno, pregunte, pues los micrófonos están abiertos. Si eres alumno mío. Los micrófonos están abiertos. Aló, buenas noches. María Moreno. Quisiera que andara un poquito más sobre el decreto de archivo judicial, de archivo fiscal que emite, de archivo que emite el fiscal. ¿Qué procede allí? Quisiera que me refrescara nuevamente. Es María Moreno. Usted es alumna mía, ¿no? Sí, María Moreno. Lo que pasa es que el teléfono aparece como Antonio Moreno, pero es María Moreno. Buenas noches. Sí, buenas noches. El decreto de archivo fiscal es una de las alternativas, es uno de los actos conclusivos de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, descrito en los artículos 297 al 299 del Código Orgánico. Allí, el fiscal del Ministerio Público tiene una coyuntural. En este momento, tiene una ausencia de prueba, pero es una ausencia de prueba de carácter coyuntural, no es estructural. Él puede seguir investigando y obtenerla, pero en este momento no la dispone. Y por lo tanto, al decretar el archivo fiscal, cesa la condición de imputado y cesa la condición de coercionado. Si se tratara de un delito contra la cosa pública o si se tratara de un delito contra plurales víctimas de intereses difusos o colectivos, ese decreto de archivo fiscal del fiscal tendría que remitirlo al fiscal superior para que el fiscal superior ratifique el decreto de archivo o lo rectifique. También la víctima puede solicitar un examen del decreto de archivo, porque evidentemente a la víctima no le puede convenir
el decreto de archivo fiscal, y mucho más si la víctima fue quien formuló la denuncia o la víctima fue la que interpuso la querella. Entonces, esa víctima puede solicitarle al juez de control que examine la medida, el decreto de archivo fiscal, y el juez de control tiene dos opciones: lo declara sin lugar o lo declara con lugar. Si lo declara con lugar, lo remite al fiscal superior del circuito para que ese fiscal superior del circuito ratifique el decreto de archivo o rectifique. Rectifique significa asignarle ese decreto de archivo a otro fiscal subalterno para que presente otro acto conclusivo, que puede ser la acusación o puede ser el sobreseimiento. Tú me preguntarás, ¿cómo va a ser la acusación si ya la persona ha cesado su condición de imputado? Bueno, tendrá que reimputarlo y eso tendrá que ser en sede fiscal. Y me preguntarás, ¿por cuánto tiempo se podrá mantener ese decreto de archivo fiscal? Bueno, en primer lugar, las partes pueden solicitar un examen, no solamente la víctima, sino el propio procesado puede solicitar de que no sea el decreto de archivo, sino que se dicte de una buena vez el sobreseimiento, puesto que nos encontramos con algunas de las causales descritas en el 300. Si nada de ello ha ocurrido, bueno, el transcurrir del tiempo corre inexorablemente para que alguna vez se encuentre esa causa prescrita y se dicte el sobreseimiento. Recuerda que cesa la coerción. ¿Me expliqué? Profe, quiero hacerle otra pregunta. Bueno, una pregunta. Meiner Guzmán. Con respecto al artículo 469, cuando dice en la parte de su artículo, pero las costas de una revisión rechazada están a cargo de quien la interponga, ¿a qué se refiere eso? O sea, yo puedo interponer bajo una motivación distinta un recurso No, no. Es decir, ya hay una sentencia condenatoria firme, se encuentra firme, y alguien interpone el recurso de revisión porque considera que hay hechos posteriores que conducen a afirmar que esa sentencia condenatoria fue injusta. Inclusive ya pasó la apelación y ya pasó la casación, o inclusive pudo haber transcurrido hasta la solicitud de revisión constitucional, y después encontramos algún hecho posterior que revele el carácter injusto de esa sentencia condenatoria. Se declara sin lugar esa revisión procesal penal y se genera el pago de costas. Pero ya esa norma yo considero que no debería ser aplicada en cuanto a que alguien tiene que pagar una determinada cantidad, puesto que el 26 de la Constitución, dentro de la tutela judicial, nos habla del carácter gratuito de la justicia. Entonces, dado ese carácter gratuito, eso no implicaría el necesario pago de la costa. Ajá, por eso me causó esa duda, porque digo, ajá, pero ¿quién paga eso? ¿Cómo lo paga? ¿Cómo se hace? Sí, la justicia es gratuita, conforme al 26 de la Constitución. Ok, gracias, profesor. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, buenas noches. Yorgelia Alcalá. Sí. Con respecto a la formalidad para apelar de un querellante, quería que me ampliara un poquito más esa información. No, la formalidad del querellante, si es un querellante que no fue admitido, debe demostrar su condición de víctima. Tendría que demostrar su condición de víctima. Si es a través de abogado, tendría que ser con un poder especial designado en una notaría para que pueda interponer el recurso de apelación. ¿Contra qué? Contra la decisión que desestimó la condición de querellante, punto 1. Punto 2, contra la decisión que acordó el desistimiento de la querella. O punto 3, contra la decisión que declaró la inadmisión de la acusación particular propia de ese querellante. Ok, profe, entendido. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Les advierto que ya cuando concluye en tiempo esta
esta sesión, es decir, cuando ya me diga la plataforma Zoom que ya no dispongo más tiempo, hasta ahí va a llegar la sesión de preguntas. ¿Ok? Ya las preguntas se las haré yo a ustedes. Profe, Ariana Carrasquero, con relación a las sentencias vinculantes de la Sala Constitucional, uno tiene que leerse, a juro, todas las sentencias desde el 2000 para saber la sentencia vinculante, ¿o hay alguna manera como yo puedo obtener esas sentencias vinculantes? Eso es imposible, eso es humanamente imposible que te vayas a poder leer todas las sentencias. Yo lo que te recomiendo es que con respecto al asunto que esté siendo planteado, tú agarres, extractes la frase del artículo y lo colocas allí en el buscador de la página del Tribunal Supremo de Justicia. Extractas allí, lo pones entre comillas, ese componente del artículo, y entonces te dirijas a ver las decisiones de la Sala Constitucional sobre ese tema, a ver si lo ha tratado. ¿Ok? Yo soy de los que cree que toda decisión de la Sala Constitucional, esto ya sí es un criterio muy personal, no los obligo a ustedes que lo compartan. Yo soy de los que cree que toda decisión de la Sala Constitucional tiene carácter vinculante, conduce un precedente vinculante. ¿Ok? Toda. Aunque la haya publicado en Gaceta Oficial o no, toda decisión de la Sala Constitucional. Y todas están en esto hay que decir en honor a la verdad que, bueno, cuando funciona, cuando está accesible el buscador del Tribunal Supremo, eso es una manera, pero te reconozco la dificultad práctica que hay allí. Entonces, eso es una manera. Si tú colocas la frase debido proceso solamente, oye, ojalá que la computadora sea tuya, porque esa computadora va a empezar a echar humo. Habrá, no sé, 30.000 sentencias donde está la frase debido proceso. Entonces, yo más bien te invito a que el punto que sea el medular del asunto sea la que tú colocas allí. Por ejemplo, qué sé yo, si es un problema de prueba anticipada, bueno, coloca la palabra prueba anticipada y te aseguro que van a salir como por lo menos 30 decisiones de la Sala Constitucional en materia de prueba anticipada, pero por lo menos 30 es mucho más manejable que 200. Profe, a todo evento en el 435, ¿Quién pregunta? Ariana Carrasquero. Quisiera que cada vez que alguien preguntara dijera su nombre, por favor. Ariana Carrasquero, exactamente cuando en el 435 del Código Orgánico Procesal Penal dice a todo evento, exactamente a qué se refiere. Si lees la norma completa, a lo mejor lo podemos entender. Las formalidades no esenciales que están establecidas en el 400 a todo evento se refiere a que el motivo para anular un fallo ha de ser un motivo que se encuentre expresado en la parte dispositiva de ese fallo. Todo fallo tiene un componente narrativo, un componente emotivo, como lo expliqué yo en esta clase, y un componente dispositivo. Lo dispositivo es lo que se ejecuta. En todo caso, el error ha de estar presente en lo que se ejecuta, en lo que se dice, se condena allí. Pero evidentemente que todo componente dispositivo está vinculado a una parte emotiva. Tú tendrías que hablar también de la parte emotiva, porque si en la parte dispositiva dice se condena a 25 años por violación, tendrías que vincular la parte emotiva de por qué se llegó a ese cálculo de la pena. Pero en todo caso, estás obligada a señalar el componente de la parte dispositiva que del fallo para que se dé el efecto anulatorio. Buenas noches, profe. Le habla Celia Salazar. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al archivo fiscal. Si el Ministerio Público no se pronuncia en el lapso que tiene que hacer la acusación y la defensa se acoge por el archivo fiscal, hace la solicitud del archivo fiscal y el Ministerio Público, o sea, puede enviar la acusación después del lapso y el tribunal puede admitirla. Ya va, es que varias cosas hay que no son exactas, ¿no?
La víctima jamás irá a solicitar un archivo fiscal. Es decir, si... No, los imputados. Cuando los imputados, la defensa solicita el archivo fiscal. ¿Qué hablaste de la Sí, cuando la defensa solicita el archivo fiscal, luego que se decreta el archivo fiscal, el Ministerio Público puede hacer la acusación. Sí. Si ya el fiscal decretó el archivo fiscal, esa es la imputación. Ahora bien, si la víctima está solicitando un examen de la medida y la fiscal superior acuerda rectificar el fiscal superior, entonces el nuevo fiscal subalterno sí podría acusar, pero para acusar tendría que reimputar, porque acuérdate que ya con el decreto de archivo ya cesa la condición de imputado. Ok. Chévere. Muchas gracias, profe. A usted por preguntar. ¿Alguna otra? Miren, ya lo que me están quedando son 8 minutos con ustedes. Aprovechen ahora o callen para siempre, como dice el cura en la misa. Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Entonces, a partir de mañana, pues, yo les estaré enviando el tema que tienen que exponer, que tienen que escribir, y les enviaré también las reuniones individuales para el examen, que representa el 40% de la nota total. El otro resto, 40, es el valor del trabajo y el 20% es la exposición. Si no hay más preguntas, entonces feliz noche. Feliz noche, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana a todos. Bueno, hasta luego, pues. Hasta luego.